Hola, mi nombre es María y te quiero dar las gracias por estar aquí en este podcast. La función principal es ayudarte a identificar esas banderas rojas en una situación de violencia doméstica, una relación tóxica que estés pasando vos o tu alguna amiga o un amigo, algún familiar, y ver cómo se puede ayudar, ver todo lo que contarte por medio de mi historia, ver que identifiques ciertas cosas que normalmente no se identifican. Aparte de eso, quiero ayudarte a lo que es emprender un nuevo negocio, empezar desde cero. Yo te puedo ayudar desde cero a comenzar un nuevo negocio, y por medio de este podcast vamos a estar dando todos estos consejos y todas estas maneras de que puedas salir adelante para que no dependas ya más de una persona que te tenga esclavizada. Así que bienvenidas, bienvenidos a este podcast y comenzamos. Qué bueno que están de vuelta por aquí. Ya en el episodio anterior, pues más o menos dijimos de qué se trataba este podcast y por qué fue hecho. Y la verdad es que una de mis misiones en la vida es poder hacerte ver y entender si estás o no estás en una relación de abuso, una relación tóxica, a ver las banderas rojas que muchas veces no vemos. Y mi manera y mi método de hacerlo es más que todo contándote cosas que yo pasé o que otra gente pasó, para que tengas una idea cómo se va evolucionando lo que es las banderas rojas, el narcisismo, el abuso psicológico, físico y demás. Y me ponía a pensar, mucha gente me preguntó que cómo me había dado cuenta yo, cómo fue que mi cabecita empezó a pensar que yo estaba en una relación tóxica. Y la verdad es que fue todo gracias a una cliente que yo tenía. Yo tenía un parque infantil de inflables, donde celebrábamos muchos cumpleaños, y una de las clientes que estaba en el parque, que estaba por celebrar un cumpleaños de su hijo, me comentó que qué era lo que había pasado. Si ustedes recuerdan en el episodio anterior, pues yo les dije que para nosotros una persona que ha sido abusada es mucho más fácil reconocer otras personas en abuso, que no necesitamos que nos lo digan, sino con sus actitudes, con sus palabras, con sus miradas, con sus miedos, nosotros ya las reconocemos. Entonces, seguramente ella en algún momento vio en mí que yo había estado siendo abusada, pero yo ni siquiera lo sabía. Y me contó su historia que hizo que yo abriera mis ojos y darme cuenta que yo estaba realmente en una situación de demasiado abuso. Y la historia de ella es así. Ella es abogada, es juez de lo contencioso administrativo en la Corte Suprema de Justicia. Si me pregunta a qué se dedica un juez de lo contencioso administrativo, no lo sé. Pero suena un cargo bastante fuerte, bastante pesado, importante. Entonces ella me comentaba que ella era juez y su esposo también es juez. Bueno, ella sigue siendo juez. Y que ella había sido abusada más que todo físicamente, o sea, obviamente emocionalmente, psicológicamente, pero físicamente había sido abusada de una manera, bueno, digamos, brutal. De ciertas maneras, su esposo la golpeaba y le golpeaba todas las partes de su cuerpo. No, usualmente hay abusadores que solo te golpean del cuello para abajo para que la gente no identifique y no te mire que está siendo abusada, pero a él no le importaba, a él le golpeaba cualquier parte de su cuerpo. Y ella me decía a mí, ¿cómo hago yo para venir? Este, yo me puedo vestir con traje sastre porque soy abogada y puedo esconder mis heridas de la piel, de las costillas, de la pierna, del pecho, muy bien poniéndome un traje sastre, pues mi profesión me lo permite. Pero, ¿cómo hago yo para taparme las heridas o para no demostrarle a la gente que mi cara está todo con tanto morete, que mi cuello está con tanto morete? Y yo no me podía presentar, decía ella, a una audiencia, porque es algo de honorabilidad. Una audiencia se celebra en partes con abogados, otro tipo de personas, fiscales, etcétera, etcétera. No puedo yo, siendo la máxima autoridad de esa audiencia y decidiendo el futuro de ciertas situaciones que se me presentaban, a demostrarme débil y vulnerable a que la gente me viera que mi esposo me golpeaba. Y ella dijo, a, tuve que aprender a recibir clases de cómo maquillarme bien, porque mis costillas me escondo el morete,
pero mi cuello y mi cara no. Entonces sacó un curso para poderse y compró maquillaje especial para todo eso, para poderse maquillar sus moretes en su cara. Y bufandas para poder taparse su cuello y que la gente no le viera lo que eran todos los moretes y todo el dolor que ella estaba pasando. Con el tiempo ella dijo, si yo sigo en esta situación, después de tanto golpe, tanto me arrastraba por el piso, me sacaba pistolas, no me mató porque Dios es grande, pero me pegaba con la punta de la pistola, me imagino yo, no sé las partes de un arma, pero donde se agarra, el donde se va a apretar el gatillo, la parte de abajo, nosotros creo que le decimos cacha, le pegaba en la cabeza y la amenazaba constantemente. Entonces ella decidió, voy a recibir también clases de cómo utilizar un arma. Y se fue preparando poco a poco. Esto me recuerda a una película de Jennifer López que se llama Enough, que tuvo que tomar clases de defensa personal, incluso creo que clases de cómo agarrar un arma. Y esta historia parece sacada como de una película, pero es real. Y ella, em, al aprender a usar un arma, estaba clara que o la mataban o ella mataba. Pero dijo, si yo sigo así, este hombre me va a terminar matando a puro golpe. Y mi hijo está viendo todo. Él es el que está recibiendo absolutamente todo de lo que está pasando en mi casa. Entonces, con eso, ella dijo, vaya, no puedo seguir. Entonces, hubo un día de tanto golpe, de tanto maltrato, que la volvió a maltratar. Y de hecho, ella dijo, este es el momento de defenderme y aquí termina todo, termina matrimonio, yo ya no sigo en esto, ya no continúo. Y en el tanto golpe y arrastre y todo eso, ella como pudo agarró la pistola. No entendí bien si la pistola era de ella o de él. Y al agarrarla, le apuntó y dijo que en microsegundos tuvo la oportunidad de pensar, ¿lo mato o solo lo asusto? A mí me da mucho miedo poder pensar que puedo estar en esa situación. Es algo que me terroriza, porque uno no quisiera estar en esa situación. Resulta ser que ella tomó la decisión de apuntar a una de sus piernas y dijo, si le apunto aquí, pues nada le va a pasar, no va a quedar inválido, no se va a morir, pero por lo menos tengo tiempo de agarrar las llaves del carro, agarrar a mi hijo, montarme un carro e irme, porque si no lo que va a suceder es que él me va a seguir. Y así fue, le apuntó a la pierna, dice que fue algo sumamente que no fue fácil. Agarró las llaves de su carro, agarró a su hijo y se fue a la casa de sus papás. Em, Ustedes ya se imaginan el resto de la historia cómo viene, pero ella dijo, ya hasta aquí, ya no más. Y con todo eso ella perdió lo que fue su casa, su carro, eh, casi pierde su trabajo. No lo perdió porque él también lo podía perder por la situación en la que estaban. Y pues todo se vino abajo para ella y ella me dice, yo tuve que volver a empezar de nuevo. Tuve que volver a hacerme el... Y cuando dice tuve que volver a empezar de nuevo, es volver a empezar a hacer dinero, a ahorrar, a comprarse una casa, a comprarse un carro. Eso es lo que pasa cuando muchas mujeres que están sufriendo violencia doméstica, pues saben que tienen que volver a hacer todo lo que ya hicieron en un largo camino. Y por eso no es tan fácil salir de una situación de estas. Entonces, yo al escuchar la historia de ella, pues para mí fue impactante y ella al final de su historia me dijo, no importa el tipo de abuso que un hombre hace a una mujer, sea físico o emocional, es un abuso que igualmente duele. Y el abuso psicológico destruye de una manera que la mujer se siente incapaz de poder hacer cualquier cosa en su vida. Y se siente atrapada como un pajarito en una jaula, atrapada que hasta puede abrir la puerta de la jaula, pero no se va. Y yo pensando todo esto, digo, aquí fue el momento cuando yo me di cuenta que realmente estaba dentro de un abuso y para mí empecé a leer, a averiguar un montón de información y en efecto me doy cuenta que estoy siendo abusada psicológicamente más que todo y para mí fue muy duro y me costó aceptarlo hasta que dije, sí, bueno, estoy dentro de un abuso. Esto fue
Como yo les decía, en mi primer embarazo, a los 5 meses de mi primer embarazo, pues todo se desató, porque al principio todo era una maravilla. Y ya cuando yo me estoy dando cuenta de todo esto, pues ya tengo mi segunda hija, ya había nacido mi segunda hija y yo estoy viendo la posibilidad de cómo salirme de esta situación, porque cada vez salirse de esta situación no es nada fácil. Entonces, dicen que toma 10 veces que una mujer o un hombre se salga de su casa definitivamente ya para terminar una relación abusiva, estamos hablando de matrimonio. A mí me tomó salirme 7 veces, 7 veces me iba a un hotel o a la casa de mi mamá, era bien difícil que yo me fuera a la casa de mi mamá porque era aceptar que estaba dentro de una situación precaria de matrimonio. Cuando yo, mi mamá yo no quería que supiera que yo estaba en una situación tan difícil de matrimonio porque era muy preocupada. Y porque, no sé si ya les conté esto, pero mi mamá tuvo 2 matrimonios, el primer matrimonio donde nació mi hermano mayor, y luego el segundo matrimonio donde nacimos mis 2 hermanas mayores y yo soy la menor. Pero mi mamá siempre nos contaba la historia que cuando ella estuvo en su primer matrimonio, apenas con su hijo en brazos, su primer esposo sacó una pistola, le apuntó a la cabeza y le dijo: "Si no haces tal cosa, te mato". Mi mamá, como yo les he dicho, el abuso físico es mucho más fácil reconocerlo que el abuso emocional. Entonces, ella esperó que fueran como la 1, 2 de la mañana, agarró sus cosas. Ella vivía en un pueblo, realmente, literalmente no era a una ciudad. Y en aquellos tiempos, pues no era muy peligroso y agarró camino, se fue caminando en la carretera de tierra como a las 2 de la mañana. Por suerte de ella pasó un pariente de ella, paró el carro y le dijo: "¿Usted qué está haciendo aquí?". Y le dijo: "No, lléveme por favor a la casa de mis papás". Se fue a la casa de mis papás y de ahí nunca regresó con su primer esposo, porque el primer esposo siempre llegaba a amenazar, a intimidarla, a obligarla a muchas cosas. Inclusive una vez le robaron, le secuestraron a mi hermano, al hijo de mi mamá. Entonces, la familia decidió mejor, ya no sigamos viviendo aquí, vámonos para la capital y se vinieron a vivir a la capital y aquí empezó su vida de nuevo. Entonces la empezó tanto ella como sus papás, como su hermano, o sea, ellos y fueron armas tomar y decir: "No, nos vamos de aquí, hacemos otra vida en otro lugar, porque si no este hombre va a matar a mi hija, a mi hermano", en el caso de mi tío y mi abuelo. Entonces ella siempre nos contaba esa historia y nos decía: "Estén atentas si un hombre les resulta ser de esta manera". Los hombres abusivos, abusadores, de mujeres, entienden, estudian muy bien los traumas y las heridas de infancia de todas las personas. Entonces, en el caso mío, mi ex esposo, él identificó que yo iba a identificar bien rápido un abuso físico porque mi mamá ya me lo había hecho. Entonces él decidió irse por el lado emocional para que fuera más eficiente y lo logró. Con el tiempo, cuando mi papá aún estaba vivo, y me dijo: "El primer momento en que un hombre te trate mal, yo voy a tu casa, te saco de tu casa y te traigo para la mía, pero no vas a estar aguantando un hombre abusivo". Lastimosamente, mi papá no se dio cuenta que mi ex esposo era ese tipo de abusivo porque mi papá murió apenas cuando llevábamos como 1 año y medio de casados y todo este trauma comenzó como cuando teníamos 3 años de casados. Entonces él nunca se dio cuenta. Mi mamá era muy preocupada y por eso yo no quería darle la preocupación a ella de lo que estaba pasando, porque en el fondo de mi corazón pensaba que él iba a cambiar. Y se lo repito, una persona no cambia por sí solo. Estuve varios años esperando que cambiara y no cambió. Cuando yo me doy cuenta que estoy a la deriva fue una vez, después de que nació mi segunda hija, que él me fue infiel. Yo descubrí que me fue infiel y lo corrí de la casa, le dije: "Andate por tu lado y me voy por mi lado. Yo agarro esta cantidad de dinero del banco para comenzar un nuevo negocio, vos quédate con el negocio que ya existe. Y yo voy a emprender un nuevo camino, yo sola, yo podía, mi facilidad es armar negocios desde cero, armar negocios, oportunidades de negocio desde completamente cero. Esa es mi fortaleza. Entonces yo digo, voy a armar otro negocio, vamos a ver qué pongo y yo sé que voy a salir adelante. Eso no me va a parar a mí. Aparte, me voy a encargar de mis hijas y vamos a ver en qué arreglamos con este hombre. Cuando un día llega a la casa él con su mamá
Y estando ahí empezó a gritarme su mamá y me empezó a decir un montón de cosas que no tenían ni siquiera sentido, como que yo era la que le había sido infiel a él y acusándome de cosas que ni siquiera eran ciertas. De tal manera es que ella me empieza a decir, váyase usted de la casa, deje, si usted no va a perdonar a mi hijo, váyase, porque la casa donde vivíamos estaba a nombre de ella, porque era de ella, pero ella nos había dicho en testamento que esa casa iba a ser de nuestras hijas. Entonces me dijo, váyase usted de la casa, váyase con las niñas si quiere, pero usted no va a seguir viviendo aquí si no perdona a mi hijo. Usted se tiene que hacer de la vista gorda y dejarle pasar a mi hijo las mujeres que él quiera pasarle por enfrente. Usted no tiene que ser tonta. Mire a mi hija mayor, cómo le pasa las mujeres el esposo por enfrente y nada pasa. Ella está con su vida cómoda y sigue adelante. Sea inteligente como ella, no sea bruta. Así me decía ella. Entonces yo en ese momento dije, ay, Dios mío, yo estoy parada en medio del mar, con un pie, hasta me imaginaba mi pie izquierdo en la tabla, pero mi pie derecho ni siquiera cabe en la tabla. Mi otro pie está directamente en el mar. Aquí de una de dos, o alguien me empuja o me empujo yo solita. Pero dije yo, no me puedo empujar yo solita, no me puedo echar a morir, no me puedo rendir porque tengo 2 hijas. Entonces, en ese momento yo decidí ya un poco más formal armar un negocio y pues desgraciadamente con el tiempo le perdoné la infidelidad porque yo quería tener en mi mente decir, hice todo en mi alcance para salvar mi matrimonio. También era una estrategia mía de poder salir de ese matrimonio victoriosa. Porque ¿qué pasa cuando uno económicamente no está estable, no está preparado para salirse de una relación así abusiva? Lo que sucede es que uno termina regresando a la casa porque ellos cortan lo que son tarjetas de crédito, dinero, oportunidades. Si hay una oportunidad de trabajo, pues la botan a la basura. A ellos no les importa hacer lo que sea porque uno de mujer regrese a donde ellos. Entonces, yo como les conté, 7 veces me fui de mi casa y las 7 veces me manipulaba y me decía, si no regresas a la casa, tiro a la calle el perro. Y mi perro era básicamente mi hijo. Yo soy de esas personas que amo los animales y las mascotas son prácticamente son mis hijos. Tienen que tener el mismo cuidado. Entonces yo bajo ese engaño una vez regresé a la casa. Otra vez me fui a un hotel y en mi hotel yo procuré pagar con mis tarjetas de crédito donde yo era titular y no las de él para que él no pudiera darse cuenta de dónde estaba hospedada. Pero él fue al banco, investigó toda la información y el banco le dio información dónde estaba hospedada. Yo, de tal manera que me cortó las tarjetas de crédito para que ya no tuviera dinero para pagar y regresar a la casa. Desgraciadamente le funcionó, porque yo en ese momento no había sacado ningún efectivo del banco y me tuve que salir de la casa y regresar. Entonces, bajo todas estas amenazas, no importa lo que uno haga, bajo todas estas amenazas, ellos buscan la manera de que uno regrese. Y si te fijas, aquí te estoy contando historias, yo te podría dar un sinfín de banderas rojas de las que te puedes dar cuenta, pero está ChatGPT, está Google, está Gemini, está lo que querrás y ahí te las van a decir, te las van a describir como forma de definición, de diccionario, de lo que sea. Pero yo aquí te estoy dando banderas rojas que a mí me pasaron en la vida real, que puede ser que te identifiques con una o más de las que te estoy dando. Con el tiempo, pues, después entre lo que yo me iba preparando para poder divorciarme, a veces me da pena decir eso porque realmente planifiqué, hice una estrategia, hice un plan de poder divorciarme. O sea, hay gente que hace plan de estudio, plan de negocio, plan de lo que sea, plan financiero. Yo hice un plan, una estrategia para poder divorciarme y eso era que consistía que yo tenía que fortalecer todas mis debilidades. Y mis debilidades estaban por el suelo, tenía una autoestima por el suelo, que aunque por más que yo estudiaba, él me decía que yo no servía para nada, que no importaba lo que yo hiciera, que nunca iba a llegarle los talones a él, porque él era lo máximo y que yo existía y que yo podía hacer negociaciones porque él todo me lo había enseñado. Inclusive me decía que él me había enseñado inglés, que yo hablaba inglés por él, porque él me lo había enseñado, cuando él ni siquiera hablaba inglés. Entonces yo le dije, entonces en los 14 años que estuve en escuela aprendiendo inglés, que fueron a la basura, fuiste vos que me los enseñaste. Y él decía que sí, descaradamente.
Y él me decía, vos sos lo que sos por mí. Si vos te divorcias de mí, ningún hombre te va a querer. Tenés 2 hijas y nadie va a aceptar a una mujer con 2 hijas. Entonces me tenía por el suelo todo. Comencé a prepararme educativamente, comencé a estudiar tanta cantidad de cosas que no, o sea, tengo cursos que saqué, cursos gratis, cursos pagados, cursos para ver, para ampliar mi mente y ver más allá de lo que ya sabía. Entonces, en eso saqué varios cursos donde miraba que lo que era el comercio electrónico iba en auge, lo que iba el marketing digital también iba en auge. Y comencé a especializarme en todos esos temas. Y decía, voy a aprender a hacer cómo hacer diseños para publicidad, cómo hacer publicidad en redes sociales, cómo pagar la publicidad, cómo dirigirla, cómo segmentarla. Yo estudié marketing y negocios internacional y eso me sirvió para poder tener una visión más amplia. Entonces decía yo, bueno, con esto me voy a fortalecer mi autoestima y con esto me voy a fortalecer económicamente, prepararme para el día de mañana. Luego, físicamente, empecé a hacer ejercicio para poderme preparar, no para una pelea, la verdad que nunca pensé en eso porque él es un hombre que mide 1,82, yo apenas mido 1,57 y no había manera que le pudiera ganar en lo que es una pelea física. Entonces, pero sí comencé a prepararme físicamente para poder yo no estar cansada, para poder ser un poco más fuerte físicamente y no estar tan débil. Y por otro lado, me preparé también psicológicamente buscando apoyos. En ese momento me daba pena buscar un psicólogo o psiquiatra, pero buscaba toda clase de videos en internet que pudiese apoyarme a que emocionalmente yo estuviera más estable, a darme cuenta si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Por otro lado, y el más importante de todos era, me preparé espiritualmente. Comencé a buscar más de Dios, comencé a estudiar más de la Biblia, a estar en grupos de oración. Y ahí poco a poco me iba abriendo, iba sin querer contando lo que estaba pasando y comencé a buscar ayuda. La ayuda que comencé a buscar a la larga era una persona muy espiritual que no era casada y me dijo, no, 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 tenés que seguir el matrimonio, el divorcio sí es una opción, pero intentarlo hasta el final. Yo seguí su consejo pensando que era un consejo sabio, pero realmente cada quien tiene su tiempo. Si yo posiblemente en ese tiempo me hubiese salido de la casa, hubiera regresado, de alguna u otra manera hubiese regresado. Pero ya después formamos otro negocio juntos, donde yo le hice saber que era el parque infantil. Primero teníamos una tienda de ropa de hombre y luego el parque infantil y yo le hice saber, el día que vos y yo nos divorciamos, yo me quedo con este parque y de aquí voy a vivir y no me lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque en la tienda que éramos socios, él llegaba su mamá, llegaban a pelear, su mamá, su hermana, él, y se peleaban, se agarraban del pelo, se golpeaban enfrente de los clientes. Y a mí eso realmente me daba vergüenza. Y así como ella una vez me fue a sacar de la casa para decirme, sálgase, váyase, y que mi hijo se quede aquí, porque es una figura materna que protege a su hijo aunque haga mal, dije yo voy a armar este negocio donde ni tu mamá ni nadie pueda ir a molestarme y nadie me puede sacar de ahí, nadie de tu familia. Y yo sigo con el negocio. Y me dijo, sí, está bien, pero porque él nunca pensó que realmente nunca pensó que yo con ese negocio me iba a fortalecer. Teniendo ese negocio, ya pues yo lo fortalecí, empecé a crear clientela, celebrábamos muchos cumpleaños, nos iba muy bien, pero el otro negocio al mismo tiempo iba mal y sucedían un montón de cosas. Entonces yo tuve la visión y dije, aquí tengo que hacer un negocio paralelo a este que no tenga nada que ver con él. Y lo que hice fue crear una otra empresa donde se encargaba de lo que es la venta y distribución de un sistema de riego por goteo en polvo. Yo dije, teniendo estos dos negocios, me falla uno, tengo el otro. Yo voy a poder económicamente fortalecerme y no voy a depender en nada de él. Luego viene el resto de la historia que con el tiempo les voy a ir contando, pero yo lo que quiero llegar a la conclusión aquí es, si ustedes conocen una persona que está en esta situación o ustedes mismos están en esta situación, yo quiero que ustedes analicen dónde están, en qué etapa están, si ya están en la etapa que dicen ya no aguanto, me quiero salir, o si están en la etapa de apenas darse cuenta
ver y planear cómo se pueden salir de ahí. Mi propósito es poder hacerte una visión más clara. No sé si ustedes conocen una aplicación que se llama Clubhouse. En Clubhouse yo hablaba y daba mis testimonios como de violencia doméstica y también puedo por ahí compartirles lo que es una entrevista que me hicieron desde México acerca de la violencia doméstica, está el video. Y cuando yo doy mi testimonio, una de las muchachas dice y identifica que ella ha sido abusada emocionalmente y que hasta el momento en que me escucha hablar a mí se está dando cuenta que su abuso ha sido emocional y que no sabía que era abusada hasta el momento que yo estoy hablando. Y a mí lo que más me impactó fue que ella dijo, yo tenía planeado este sábado suicidarme. Y, y yo dije, wow, o sea, nada es coincidencia en la vida. Dios por algo pone todo. Y ella dijo, ahora que te escucho hablar y que escucho que pudiste salir de esa relación tóxica, yo también voy a poder. No es fácil, pero voy a poder. Y ya no me voy a suicidar y voy a tener que luchar contra todo esto. Así que de la misma manera te digo, analiza en qué etapa estás, analiza en lo que estás pasando y de repente y sí, sería muy contenta, muy feliz si ustedes me pudiesen enviar un correo de nuevo a loloaguilar12@gmail.com haciéndome saber en qué etapa estás, en qué te puedo ayudar, en qué puedo aconsejarte, que con todo mi corazón lo hago. Ese es mi propósito con este podcast. De otra parte, este podcast me ayuda mucho a lo que es desahogarme, hablar sin pena, hablar sin ninguna restricción y poder llegar a los oídos de cualquier persona a nivel mundial que yo pueda ayudar. Una persona con que yo pueda ayudar, para mí vale mucho, vale demasiado. Así que probablemente en el otro podcast pues te cuento cómo fue que poco a poco y todo lo que fue pasando después de que yo me separé y tomé la decisión, cómo fue que tomé la decisión y, y miramos a ver de qué manera también te puedo ayudar. Así que identifiquen esas banderas rojas, identifiquen en qué etapa están, identifiquen qué tipo de agresor es su esposo. De que cabe mencionar que cuando me refiero a mujer abusada y hombre agresor, pues lo hago simplemente porque es la mayoría. Porque por otro lado conozco otra historia bien cercana a mí donde el abusado es el esposo y la abusadora es la mujer. Porque puede sucede de ambas partes. Así que yo solo te digo, me refiero a mujer abusada y hombre abusador por generalidad, pero realmente hay de ambas partes. Así que espero que se cuiden mucho, que nos podamos escuchar, nos podamos comunicar en el siguiente episodio y espero que tengas una feliz tarde, noche, un feliz día y ánimo, que todo es posible.